Bienvenidos como siempre a este espacio. Veo caras nuevas y veo caras personas que nos frecuentan con caras nuevas que vemos por primera vez y personas que nos frecuentan con más asiduidad. Bienvenidos todos a este espacio que, para quienes no conocen, es un lugar en el que desde hace unos años, gracias a Gloria Luz, hemos querido ofrecer como un espacio para conocer a los artistas, a los creadores en general. No solamente hemos invitado a artistas, sino en muchas ocasiones a curadores, a gestores culturales, a personas que tienen que ver con el quehacer artístico en Bogotá. Y este es un espacio que contribuye para ampliar el conocimiento que existe, conocimiento que parte de las obras que se exponen en galerías y museos, de los eventos que se hacen en ferias y demás lugares, y que aquí tenemos la oportunidad de conocer directamente de los artistas, su trabajo, su versión sobre ciertos temas. Y pues hemos tenido oportunidad de presentar muchos artistas y muchas personas vinculadas al mundo del arte. Hoy para mí es un gran placer presentar a Nicolás. Nicolás lo conozco desde hace mucho tiempo y ya vamos a entrar en detalles con respecto a esto, pero pues creo que es uno de los artistas jóvenes con una trayectoria impecable. No sé si es conocido para la mayoría de ustedes, y de hecho creo que a veces es más conocido en ciertos círculos y por fuera del país que, digámoslo, de una forma masiva. Yo tuve el privilegio de conocer a Nicolás cuando daba clases en la Universidad de los Andes hacia el año 2000, por ahí, finales del 2000. Y ya desde esa época pues veía un poco hacia dónde se perfilaba el trabajo de Nicolás, y nunca tuve el privilegio de darte una clase directamente, ¿no? Sí, yo di pintura, yo daba unas clases de pintura que se llamaban pintura avanzada en esa época, creo, y tanto Nicolás como Mónica, que hacen una pareja muy especial, porque no solamente son pareja en la vida, sino en el trabajo, pues tomaron el curso conmigo y con otro grupo de artistas que ya hoy en día son bastante reconocidos, una especie de generación en la Universidad de los Andes que ha tenido personas que se han vinculado en diferentes aspectos del arte, pero con mucho éxito. Desde esa época Nicolás trabajaba un proyecto que recuerdo que era lo del libro, el libro de obras originales, ¿cómo se llamaba ese proyecto? En realidad era una revista que era... Una revista, sí. Que se llamaba Asterisco, no sé si me escuchan bien, que es una revista que se origina pues un poco como en el ambiente de clase, y de ahí pues básicamente fue como, para mí personalmente, como la primera escuela de diseño gráfico que yo tuve. Cuéntanos un poco acerca de, porque en esa época, de hecho me invitaste a mí a participar, yo no participé directamente nunca, pero cuéntanos un poco cómo es el proyecto llevado a cabo desde el punto de vista de un estudiante de la Universidad de los Andes, y que de alguna forma también va a tener sus repercusiones en muchos de los aspectos que trabajas hoy en día. Pues era básicamente una revista, entre comillas, ¿no? Que partía un poco de intereses por la gráfica, y lo que hacíamos inicialmente era llamar a 30 personas, si no me equivoco el número, y cada persona tenía que hacer 30 ejemplares y luego se compilaban para hacer 30 revistas. Eso se convertía como en un libro de arte. Sí, digamos que partía un poco como de ese concepto, esa idea de la carpeta artista o del libro de artista, pero paulatinamente nos fuimos moviendo un poco fuera de ese término, porque no nos parecía apropiado. Nos parecía más apropiado más bien poder reproducir de una manera económica los ejemplares, que las revistas fueran accesibles, ¿no? Poco después empezamos a imprimirlas en offset. Y hoy en día esos ejemplares, primero de esas revistas,
¿existen? ¿Alguien los ha coleccionado? Sí, pues están... sí, ¿Los guarda la gente como verdaderos objetos de arte o no? yo creo que hay algunas personas que las tienen, seguramente las guardarán con algún cariño, no sé. Pero... Bueno, hago esta introducción porque también quiero preguntarle y comenzar a preguntar a Nicolás algunas cosas en específico. Por ejemplo, yo estudié un poco de arte, sí, pero principalmente estudié ingeniería. Muchos de los artistas de mi generación, un poco mayores que tú, que conozco y con los que he compartido y que se han presentado aquí también en este espacio, como Luis Luna, Luis Roldán, Danilo Dueñas, el propio Miguel Lagos, que es más cercano a ti en cuanto a generación, estudiaron otras carreras. De hecho, María Elvira Escayón, que se presentó aquí también hace un par de meses, nos contaba de su formación como psicóloga. Y yo personalmente, en muchos momentos, también con los estudiantes, criticaba o, digámoslo, no consideraba muy apropiado a veces estudiar arte. Veía más que se nutrían de muchos más mundos las personas que viniendo de otras carreras, terminándolas o no terminándolas, llegaban a la creación artística desde otros focos. Tú, por el contrario, hiciste una carrera en los Andes, después hiciste un posgrado, hiciste más o menos como esa trayectoria que sería considerada como más lineal dentro de la formación artística. ¿Cómo ves tú esa relación? ¿Cómo te sirvió a ti y cómo la contrastas con lo que yo decía en un principio? Es que como la diferencia entre ser autodidacta y... Sí, pues yo no digo porque ha sido necesariamente autodidacta, porque debo decir que la formación de ingeniero le da unas bases y demás. Pero ya en el campo del arte, pues sí, como asumir como una posición menos académica o rigurosa en términos del academicismo. ¿Tú has tenido, por el contrario, más cercanía con este proceso académico? Pues es difícil decirlo. Yo creo que digamos, no hay ninguna norma para hacer lo que uno quiere hacer. O sea, uno puede hacer... lo que pasa es que también hay cosas de las disciplinas que no son, digamos, extrapolables, ¿no? Por ejemplo, yo no me puedo volver ingeniero de la noche a la mañana. Sí. Yo necesito como unos tipos de títulos que me permitan a mí ejercer la labor que yo quiera hacer. Yo no me puedo volver médico porque sí. O sea, sí, en el arte no se exigen los títulos. Por eso, pero en ese sentido sí es como una cosa que yo veo un poco desequilibrada, porque también, digamos, estudiar para ser artista, sea el tipo de artista que uno quiera ser, pues también depende de mucho rigor, ¿no? Pues obviamente pues uno no construye cosas que se puedan, no sé, caer y generar un tipo de, digamos, daño social, ¿no? Como por ejemplo un arquitecto o un ingeniero civil que construye una cosa mal diseñada y se cae con los años, ¿no? O lo que sea. Pero hay cosas que también el artista pues, debe aprender y debe aprender bien, ¿no? ¿Te encontraste, por así decirlo, satisfecho dentro de ese proceso? ¿Te encontraste que encajabas bien dentro de eso? Yo lo que pienso es que uno no termina de aprender. Después de hacer una maestría, digamos, más enfocada a creación artística, yo hice otra maestría con un título de ciencias, entonces pienso yo que uno no termina de aprender. Podría ser otro estudio, es decir, es una cosa que, digamos, yo personalmente no creo que termine una cosa y termine un capítulo y termine una maestría y ya uno crea que tiene las cosas solucionadas, ¿no? Creo que pues, cada quien pues adquiere un saber y se relaciona con ese saber de una manera muy distinta, pero pues en mi trayectoria yo creo que pues, es una cosa que no para, ¿no? Yo quería pues también hacer una pequeña introducción al trabajo de Nicolás, que seguramente también, como él incluso muchos de ustedes no conocen, y a pesar de lo que acabo de decir yo de su formación más académica, desde la estructura de la escuela de arte
y después hacer posgrados en arte o en ciencias que no sabía. El trabajo de Nicolás es un trabajo con el que también, a pesar de la enorme distancia que me separa a mí como artista, me identifico en muchos aspectos y por eso me atrae tanto, porque muchas de sus inquietudes o muchas de sus cuestionamientos yo también los siento en alguna medida personales. El trabajo de Nicolás es sumamente variado en términos de las presentaciones que va a hacer, o sea, él no tiene una técnica ni una disciplina en la que uno pueda decir esto pertenece al trabajo que hace este artista. Usa toda la posibilidad de medios que tenga a su alcance, desde la fotografía, el video, lo que llamamos instalación, lo que podemos llamar más cerca como una escultura, pero muchas veces no esculpida por el artista. Y una de las cosas que más me atrae de la manera como él aborda su trabajo es que, independientemente de cualquier forma en la que su trabajo se haga, que a veces uno llama una obra, a veces se relaciona más como con un proyecto como tal, me sorprende o me atrae mucho la pulcritud. La palabra no es limpia, sino verdaderamente pulcritud, es un refinamiento, una sofisticación muy grande en el resultado final. Ahora vamos a ver algunas imágenes de sus trabajos para que comprendan un poco lo que quiero decir. Una precisión y un rigor enormes en términos como de no hacer concesiones ni con el público, ni con la galería, ni con cierto tipo de espectador en específico, sino ser muy riguroso en su búsqueda. Y eso pues lo lleva a relacionarse, las palabras que he dicho en este momento, con la arquitectura en particular, con ciertos movimientos arquitectónicos y demás, y ahora tendrá oportunidad Nicolás de contarnos un poco más de eso. Pues podríamos empezar por eso. ¿Qué tanta influencia y de qué forma ha llegado a tener esa influencia en ti el tema de la arquitectura? ¿De dónde nace? ¿Cómo decirlo? Yo no utilizo yo llego a la arquitectura, digamos, a través de unos estudios que yo empiezo a hacer sobre el espacio y sobre artistas que utilizan el espacio para desarrollar proyectos. Hay un término que se utiliza mucho, digamos, dentro del vocabulario de la instalación, y es el lugar específico o el sitio específico, y es básicamente una serie de obras que son emplazadas o son desarrolladas para lugares, digamos, muy precisos, donde son desarrolladas y expuestas, por decirlo de alguna manera. Es ahí que yo empiezo a indagar sobre ese, no se puede decir categoría porque no es una categoría, pero ese tipo de obras, y empiezo digamos, a leer sobre artistas que les interesa el término de lugar específico, y poco a poco voy llegando y acercándome a la arquitectura porque finalmente está relacionada con eso. Entonces finalmente arquitectura es todo, básicamente para mí, porque la arquitectura es espacio, es habitar, es construir, es no construir, ¿no? Se habla, por ejemplo, de un término como el no lugar, ¿no? Y el no lugar son muchas cosas, ¿no? Es un paradero de bus, es un aeropuerto, es un viaducto, es un túnel, es un puente, ¿no? Son lugares que no permanecemos, pero habitamos también, ¿no? Entonces de ahí para adelante pues uno puede, digamos, hay mucha tela por cortar y hay mucha teoría, digamos, al respecto, pero es así como me voy acercando un poco a la arquitectura también. Dentro de los también acercamientos que hay dentro de cierto tipo de artistas y la arquitectura, hay un concepto, una palabra de la que hemos hablado aquí en algunas ocasiones, que es la proyectación, no como el proyecto, sino como el hecho de comenzar a dilucidar una obra y comenzar a proyectar todos sus detalles y a resolver todas las cuestiones que hay alrededor. Lo hemos tenido aquí en cuenta con respecto a ciertos artistas, que hay que tener en cuenta los factores económicos, sociales, técnicos, para que un proyecto tenga la solución
específica. Y eso liga a este tipo de intervenciones artísticas mucho con lo que es un trabajo de un arquitecto, porque un arquitecto tiene que tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Sí, pero ahí también tocas una cosa importante y es también pues el tipo de obras que se generan y quién las hace, ¿no? Sí. Porque finalmente, bueno, en una academia artística a uno le enseñan a hacer las cosas por uno mismo, ¿no? Es decir, que está, digamos, totalmente relacionado con esa retórica pues, del artista, genio creador, que hace sus obras directamente, ¿no? Que las firma, etcétera, ¿no? Que trabaja en su estudio de artista, pero hay otra generación de artistas, ¿no? Que más o menos son los 60s, finales de los 60s, ¿no? Empiezan a separarse de esa forma de hacer obras de arte y pues se conoce como un estado del post-estudio, es decir, después de esa época del estudio que reinaba en la creación artística. Y es gente que básicamente manda a fabricar sus piezas o contrata a un equipo que se las haga y ya, o sea, es una cosa que pues a mí me interesa porque finalmente la creación artística no está totalmente o directamente ligada a quien la hace, sino hay una serie de ideas que uno empieza, digamos, a barajar y pues necesita una producción y esa producción no necesariamente la resuelve uno. Hay un equipo de trabajo, hay gente que trabaja mejor que uno o especializas en el tema. No, en ese sentido, el paralelo con la arquitectura es total. Algunos de los más grandes artistas de la historia fueron arquitectos y ellos no se pusieron llamémoslo, a romper las piedras ni a untarse las manos en el sentido de hacer los ladrillos o hacer la construcción. Estaban permanentemente pendientes del más mínimo detalle y su estudio, que podía ser un cuaderno de dibujos o una pequeña oficina, pues se convierte como en su taller, ¿no? Pues eso. En algún momento también tendría que ver con labores hasta científicas de grandes creadores que alguna vez, recuerdo en este momento la anécdota de Albert Einstein, que le preguntaba que cuál era su estudio y decía que era una libreta. En esa libreta anotaba todas las cosas que después transformaron el mundo de la forma como lo han transformado. Yo cuando invité a Nicolás le dije que trajéramos acá algunas imágenes de algunos de esos trabajos que más le llamaron la atención o que más sintiera que podía mostrar y que lo representaban, pero en particular le insistí en un proyecto del cual incluso yo he hablado aquí en algunas ocasiones, que se hizo hace año y medio o 2 años. Sí, ya 2 años. Va a ser 2 años en la Galería NC Arte de Bogotá. Me gustaría, para empezar, preguntar si alguno, pues, espero que alguno por lo menos sí, pero ¿cuántos de los aquí presentes tuvieron la oportunidad de estar hace año y medio, casi 2 años, en la exposición que se llamó Un lugar en el espacio, el lugar del espacio y el espacio en el lugar, en la Galería NC Arte? 2 personas por acá, 3 personas, 4, 5, no son muchos. Entonces me gustaría empezar hablando de esa obra. Quisieras que viéramos unas imágenes primero, ¿cómo se te ocurriría que sería la mejor forma de que las personas que no conocieron esa obra se pudieran acercar para entender el tipo de trabajo que hiciste ahí y cómo ese trabajo reúne muchas de las cosas que hemos dicho hasta ahora? No, pues podemos saltar las imágenes, simplemente saltar, es como raro. Vamos a mostrar un poco un par de obras muy puntuales que he venido haciendo como para que sepan digamos, cómo procedo. Yo pues digamos que parto de la idea de hacer una investigación de los lugares donde voy a exponer obras, ¿no? A veces pueden ser galerías, a veces pueden ser museos. Jaime llama Galería NC Arte, ¿no? Pero no es una galería, es un espacio, digamos, para hacer proyectos artísticos. Ahí hay diferencias, ¿no? Porque no es lo mismo una galería de arte a un museo, etc. Entonces ahí hay discriminaciones que hay que hacer y hay sutilezas entre un espacio y otro como para que uno, digamos, empiece a pensar cómo debe comportarse el proyecto y uno como artista para poder desarrollar algo que sea también inteligente. Este es un espacio que se llama Lugar a Dudas, que queda en Cali. Es un espacio, digamos, muy
muy interesante, donde pues pasan muchos artistas haciendo proyectos, haciendo residencias, etcétera. Pero ellos tienen en la fachada, que es el barrio Granada, para quienes conozcan Cali, un lugar que le llaman La Vitrina. Era anteriormente un garaje, pero con el paso de los años este barrio, que es un barrio muy tradicional de Cali, pues las casas han venido siendo reformadas y reformadas y reformadas, ¿no? Son capas de reformas, ¿no? Que ya pues llega un momento en que trazar la historia de esas reformas es casi que imposible. Y me llaman a hacer una intervención en una vitrina, en esta vitrina, que es un espacio básicamente, la siguiente imagen se puede ver mejor. Este es de noche, que es cuando se inauguró. La vitrina básicamente es un cubículo donde hay obviamente pues un panel de vidrio y donde se exponen obras adentro. Por eso es que se les llama la vitrina. Y arriba queda lugar a dudas para las personas que han ido acá, no saben dónde queda. Ahora, te digo yo un momentico, normalmente este espacio es una sola ventana. Claro. Y tiene un vidrio en el que la persona que está invitada interviene en un recinto que no tiene más de 1,5 metros de profundidad, haciendo una intervención que pues muy lejana de simplemente colgar una obra. Pero la intervención normalmente está dentro. Yo a esta obra no la conocía y entonces ahí sí, ya veo una diferencia muy fuerte con esto, ¿no? Sí, es algo reciente. Entonces, yo empiezo por revisar, digamos, todos los proyectos que han venido exponiendo en la vitrina y digamos que llego a una conclusión, y es que todos parten de la idea que son obras hechas hacia adentro de la vitrina. Son obras para exponer, son esculturas o son fotografías o son impresiones o son objetos, pero son, digamos, elementos que se muestran hacia adentro de la vitrina. Y pues digamos que las vitrinas tienen una historia muy, muy interesante, digamos en Occidente al menos, ¿no? Y son, digamos, un punto muy importante dentro del desarrollo de la revolución industrial, porque finalmente son las vitrinas las que exponen esos productos al consumidor, mucho antes que, digamos, se naturalizara esa idea del consumidor y la demanda y la propaganda que debe tener el producto para ser vendido. Entonces son las vitrinas ese primer, digamos, componente o ese primer elemento, digamos, dentro de la revolución industrial que hace que los productos se puedan exponer y las personas que quieren acceder a ellos los deseen, ¿no? Finalmente. Es una historia tan compleja como interesante, pero para hacer la cosa corta, y después de revisar los proyectos que habían sido expuestos en la vitrina, yo decidí hacer una intervención más bien en la fachada. Es esta intervención que ustedes ven, que hace eco un poco, contrapunto con el tipo de intervenciones anárquicas y no anárquicas que han tenido estas casas en el barrio Granada. Finalmente la tipología que vemos acá de este espacio que anteriormente, como ya había dicho, era un garaje, ya perdió esa función y ya perdió esa apariencia de ser garaje y se volvió otra cosa, ¿no? Entonces, este tipo de mezclas, digamos, estilísticas en la arquitectura a mí me parecen interesantes para yo poder desarrollar la obra. Y es una obra que yo titulo Tabique, ¿no? Porque finalmente es una división, pero si pensamos, digamos, en términos fisiológicos, el tabique es un pequeño puente que hay en la nariz, pero luego las conexiones se unen. Y es un espacio finalmente. ¿Y qué son los vidrios? El vidrio es el vidrio de la vitrina. Y atrás no hay nada. Atrás no hay nada, pues no se expone nada. Pero está el vidrio transparente. Es el vidrio transparente. Digamos que lo que se hizo sí fue una intervención, digamos, arquitectónica, pues la columna sí es hecha en mortero, etc. Ahora, lo que veo yo ahí, y conociendo esta obra por primera vez, es lo que está diciendo Nicolás con respecto al contraste entre una arquitectura republicana, caleña, pues de clima tropical que podemos ver a veces en Honda o en Girardot o en cualquier lado, incluso también a veces en Bogotá, pero con esta balaustrada que hay acá, y luego casi como si esto perteneciera a otro mundo, que es el mundo de la arquitectura moderna, que nace a principios del siglo XX, pero que en Colombia particularmente se conoce como desde mediados del siglo XX, ¿no? Sí, digamos que a mí me interesa hacer pues, otro tipo de proyectos que pues, también indagan sobre el espacio donde son expuestos, pero también hacen que el espectador se relacione de una manera diferente, ¿no? Entonces ahí viene un punto que me parece interesante, perdón que estamos aquí como entre de espalda, y es que muchas veces la obra de Nicolás, y esto también me atrae a mí mucho,
no se percibe. Alguien puede pasar por ahí y dice, ¿y dónde está la obra? Como que tiene ese nivel de sutileza y de perfección que se hace tan intangible, en que un espectador que no esté un poco avisado, por así decirlo, o que no esté un poco más preparado, bien sea por su formación o por lo que sea, puede pasar por ahí y dice, ahí no hay nada, como que puede pasar por delante de la obra. Y eso no pasa solamente con esta obra, con muchas de las obras de Nicolás. Un espectador puede pasar por delante, y eso a mí me atrae, como esta noción de que no es que la obra de arte se presente y sea llamativa, por el contrario, está tan mimetizada que a veces ni la perciben. Bien, sí, pues sigamos a la siguiente imagen. Hay otro interés que yo tengo que es muy profundo, es sobre la fotografía y cómo la fotografía, digamos, representa una realidad, ¿no? No necesariamente real, sino también ficticia, ¿no? Es una fabricación de la realidad. Entonces esta imagen que vemos acá es básicamente una fotografía donde obviamente hay una mano y esta serie de planos que están, digamos, entrelazados con los dedos. Esto hace referencia, digamos, a un arquetipo, digamos, muy importante en la arquitectura, ¿no? Que son los pilotes, ¿no? Y las columnas, ¿no? Bajo esta idea de la casa dominó que desarrolló Le Corbusier a principios del siglo pasado. Entonces, digamos que mi idea es cómo nosotros nos relacionamos con ese tipo de modelos, con esos modelos arquitectónicos, con ese tipo de retórica que viene obviamente, digamos, construido a través de esa noción de la arquitectura internacional, que básicamente es un tipo de arquitectura que supuestamente se aplica y se proyecta en cualquier lugar y en cualquier contexto y funciona de igual manera, ¿no? La historia funciona de otra manera y los contextos también, entonces es como una dicotomía, ¿no? No sé si estoy siendo muy claro con lo que estoy diciendo, pero entonces lo que trato de hacer es entender, digamos, esa situación de cómo, digamos, desde la periferia nos relacionamos con este tipo de discursos hegemónicos y cómo podemos, digamos, relacionarnos con eso, porque son finalmente ideas que vienen de contextos lejanos y muchas veces ajenos a, digamos, a nuestras vivencias, ¿no? Al trópico o a las condiciones topográficas del lugar, ¿no? Y viene un tipo de arquitectura que simplemente cuando la realizan no funciona, o con los años le salen grietas o tiene problemas de circulación de aire porque no es una arquitectura que está pensada para ese fin. Entonces yo tomo el modelo de la casa dominó de Corbusier y lo que hago es tratar de generar una metáfora visual donde, digamos, sí están los dedos y están los planos, digamos, muy finamente colocados, pero no es un componente liberador, ¿no? Finalmente lo que pretendía Corbusier hacer al hacer estos pilotes, ¿no? Piensen que el dominó es esta ficha donde los puntos están al exterior del centro, ¿no? Es liberar el espacio, ¿no? Es este tipo de arquitectura de planta libre que se conoce, al menos bajo ese término, ¿no? Que libera el espacio. Pero en esta metáfora visual, si lo podemos llamar de esa manera, pues no es una cosa liberadora, ¿no? También hace que la mano esté de alguna manera sujeta, ¿no? El movimiento no puede ser orgánico. Sí. No, a mí esta obra, que la había visto antes, sí me genera como esta contradicción entre la rigidez de los planos, que tiene que ver con lo que decía Nicolás ahora de la arquitectura, pero esa tensión como que es, de la mano ahí uno siente un emprisionamiento, por así decirlo, contrario a lo que es la liberación. Entonces, podríamos sentir hasta una leve angustia de que esa persona no puede mover las manos, está aprisionada ahí, y evidentemente esa mano hace parte como de una relación con lo que sería lo más orgánico, casi que como un árbol o como un río, y que a veces se quiere como conducir ese árbol, conducir ese río, que es uno también de los dilemas de cierta, digámoslo, acercamiento a la arquitectura por parte de algunos arquitectos. Digamos que hay otras cosas que podríamos mencionar de esta fotografía, es también como el estilo, digamos, fotográfico, ¿no? Es una fotografía muy pulcramente tomada,
es una mano masculina, es en blanco y negro, ¿no? Entonces también me hace pensar en el tipo de fotografías que encontramos en manuales de arquitectura o de revistas arquitectónicas que tienen una estética muy precisa, ¿no? Y bajo ese tipo de ideas pues se construyen las imágenes, ¿no? La perfección de las imágenes no es porque sí, sino porque también tienen una retórica y una política detrás de la cual pues se están construyendo una serie de conceptos, ¿no? Que van mucho más allá de la arquitectura, ¿no? Finalmente pues se enlaza con, no sé, el ser social, etc. Esta obra, cronológicamente, ¿cómo se empata con...? Es una obra reciente, es del ¿Sí? 2016. Ya. La siguiente obra que también podemos ver Sigamos a la siguiente. también hace parte como de esa misma exposición. Hay cosas que yo apropio también, así como apropio el concepto de la planta libre o de la casa dominó. Esta imagen no la entiendo muy bien, por la luz que tiene, ¿o qué es? Bueno, básicamente es... sí, es que está un poco fuera de ¿no? Básicamente es un palo, ¿no? Y esta especie de búho es el emblema que anteriormente era el de Colcultura, ¿no? Que Colcultura ya no existe porque dio paso al Ministerio de Cultura, ¿cierto? ¿Y ese fue un diseño de...? Eso es un diseño de Carlos Duque. Ah. Hay dos búhos, creo que la siguiente imagen también muestra. Sigamos. No, perdón. Hay dos búhos, este no lo muestro. Hay dos búhos hechos para el emblema de Colcultura. A mí me parece interesante, digamos, por qué llega a ser el búho, que es, digamos, finalmente una figura totalmente universal, no representa, digamos, también muy puntualmente, digamos, la cultura autóctona colombiana, sea la que sea, ¿no? Sino que es una cosa más bien universalizante y esa también finalmente era la apuesta de Colcultura de esos años, ¿no? Tratar de llevar la cultura de Colombia hacia el mundo, ¿no? Son políticas finalmente de la imagen y detrás de esas políticas de la imagen se construyen las identidades visuales, etc. A mí me parecía interesante que, digamos, esta imagen del búho que fue, digamos, tan omnipresente y tan reconocible, simplemente se acabara con el momento en que se liquida Colcultura, pero es una imagen que sigue circulando en toda serie de impresos. ¿Y en el caso de esto, este palo está saliendo de la pared? ¿O cómo sí, es? porque finalmente a mí me parece interesante, digamos, que hay elementos gráficos, ¿no? Como un logotipo, etcétera, etcétera, que son cosas que conviven en los impresos, ¿no? Pero ya trasladarlos y mutarlos a una pieza artística, pues hay cosas que se pueden generar y hay otras que no. No es tan fácil esta traducción de un lenguaje a otro, pero digamos que a mí me interesa. Entonces lo que quería hacer era finalmente una suerte de escultura, ¿no? Digo una suerte porque no es propiamente una escultura, ¿no? Es finalmente muy bidimensional y está ese búho parado en un palo, ¿no? Como un búho lo hace en un contexto, a su lugar de en un contexto natural, ¿no? Entonces estas son dos piezas, ¿no? No traje la otra porque se me olvidó, pero yo titulo esto como naturaleza muerta. Porque finalmente la naturaleza muerta, pues obviamente habla de este tipo de representación de los bodegones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si traducimos eso a otros idiomas es lo que es algo que está muerto, ¿no? Como en francés o en inglés es still life, que es otra cosa, pero finalmente habla de algo que está muerto o está inanimado o no se mueve, ¿no? Entonces a mí me parece interesante porque finalmente este tipo de componentes gráficos funcionan muy bien en el mundo de la gráfica, ¿no? Pero cuando ya se trasladan al mundo de lo real, ¿no? A veces como que se deshacen finalmente. Ahora hay detalles, digamos, que son propios muy de la factura, ¿no? Lo que ustedes creen que son esos ojos que estaban simplemente, digamos, levitando o simplemente volando en el espacio, pues están finamente sostenidos por unas cuerdas de guitarra. Entonces uno en el espacio no las ve, porque finalmente el diseño gráfico pues permite hacer ese tipo de cosas. Ya sobre el papel, claro. Pero en el arte, o mejor dicho, en los objetos materiales, ¿no? Pues eso se deshace, ¿no? Se cae en su peso. Entonces son cosas que a mí me interesan finalmente porque
porque hablan también de la cultura nacional y cómo se representa la cultura nacional y qué tipo de fabricaciones se hacen sobre la cultura nacional. Otra pieza de la misma época es esta que yo la titulo El origen del trabajo, y básicamente pues son asociaciones que yo hago de ideas que tenemos sobre el tipo de fabricación y el tipo de economía con la cual nos relacionamos. ¿Esta estuvo expuesta dónde? Eso fue en Instituto de Visión. Instituto de Visión. En 2016, si no me equivoco. Entonces, obviamente habla mucho de la factura, ¿no? Esto es una pieza hecha en madera, etcétera, etcétera, pero lo que yo quiero es generar como una metáfora mucho más compleja, donde pues se hablan como de dos tipos de sistemas, un sistema que está abajo y un sistema que está arriba, ¿no? Es decir, que para mí las sillas son individuos que soportan una mesa, que es un sistema, que soportan otro sistema, que es el que está proyectado, digamos, como el espejo, que soportan otros individuos, ¿no? Pero esos individuos están invertidos, ¿no? Esa pieza se podría voltear exactamente igual, ¿no? Sí, es como una especie de palíndromo hecho escultura, ¿no? Pero también hace, digamos, alusión, digamos, a las diferencias entre una economía de producción y una economía de producto de servicios. Y para entrar un poco en detalles más técnicos, cada una de esas sillas fue mandada a hacer a un artesano. Sí. No son sillas que tú compraste e instalaste. No, yo las diseño y las mando a hacer, básicamente. Ahora acá no hay nada, digamos, pegado, todo está ensamblado. Está puesto. Está solamente puesto, entonces es el mismo peso que sostiene la misma estructura. ¿Y esta había otras variaciones o no? Habían otras variaciones, sí, por otras piezas. ¿Están las fotos o...? Acá no. Si quieren, vamos a saltar a más. ¿Qué puedo decir de esto? Obviamente a mí me gusta mucho, digamos, leer sobre teoría visual, etcétera, etcétera. Entonces esto finalmente pues hace alusión un poco como a lo que podemos entender con los objetos, cómo nos relacionamos con los objetos. Las gafas finalmente es un elemento muy simétrico, ¿no? Y cómo podemos llegar a pensar en asimetrías, ¿no? Porque finalmente el cuerpo es totalmente simétrico y toda la lógica que generamos con el mundo es simétrica. Siempre está basada como en un sistema de puestos, ¿no? Y eso está obviamente relacionado con la teoría literaria, y eso está obviamente relacionado con el estructuralismo, pero también hay otra fase que se llama el postestructuralismo. Espero no estar siendo muy ni complejo ni sesudo, pero es como una vuelta y un giro de tuerca a esos preceptos que tenemos que obviamente construimos un mundo a partir de opuestos, ¿no? Padre con el hijo, ¿no? Mujer con hombre, etc., ¿no? Pero hay otras lecturas que van más allá de ese tipo de... Y estos objetos tienen además como una categoría industrial, ¿o no? Bueno, esto es hecho en madera. Son hechos de madera, ¿no? De lejos pareciera como si fueran casi que unos moldes hechos de algún plástico o alguna cosa por el estilo. Sí, a veces yo no creo en ese tipo de obras digamos, escultóricas que tienen que ser hechas en materiales finos, en realidad, porque creo que son más bien las ideas y los ejercicios con ellas que son más valiosos que con los mismos materiales, en realidad. Ese tipo de ilustraciones con un detalle de este tipo de obras, ¿no? Entonces eso es una madera recortada y pintada en negro. Exactamente. Pues por ejemplo acá son proyecciones que uno puede hacer, ¿no? Un lente que se proyecta con otro, ¿no? Unas gafas que no tienen lentes, por ejemplo, no solo las gafas. ¿Cómo podemos llegar a descomponer un objeto como que es tan cotidiano y tan cercano a cualquier persona hasta volverlo una cosa que es irreconocible, finalmente? ¿Cómo son los ejercicios que yo hago con las piezas escultóricas? Me pregunto, ¿es una sola obra? Sí. Es una ¿Es una instalación. Sí, las gafas sí. Sí. Bueno, esta se ve pésimo acá con esta proyección. Tiene mucha luz. Tiene mucha luz, pero bueno, eso se puede ver también en el teléfono. Si quieres saltemos para... Yo había hecho otro tipo como de asociaciones, pero podemos saltar a la obra final. Estas no son obras mías. Estas son obras de que hemos Son- visto aquí, Margaritas Cayón, Son obras de otros Luis artistas. Salcedo, Miguel Ángel Rojas. Pero acá.
Aquí sí vamos a parar. Sí, pero yo las había traído porque finalmente son obras que tienen que ver con este tipo de término que ya había mencionado que se llama lugar específico, obras, Site específico también. obras de lugar específico, así en inglés es site specific. Entonces son obras básicamente, como ya lo hemos dicho, que son pensadas estrictamente para el lugar donde son emplazadas. Hay uno de los... Yo voy a interrumpirte aquí porque ya viendo esta imagen, puede que no todos hayan visto la exposición que hizo Nicolás hace un par de años, pero seguramente muchos más conocen ¿cómo te llamas tú entonces? En ese arte se conoce como, yo estoy acostumbrado, equivocadamente, como lo dices bien, a decir galería en ese arte, pero no es una galería. ¿Espacio en ese arte? ¿O Bueno, lo que pasa es que sala de proyectos? llamamos cualquier cosa donde vamos a ver obras de arte como una galería. Una galería simplemente por el espacio. Bueno, este es en ese arte al que uno normalmente entra por esta puerta aquí está, pues por una de las puertas que hay aquí enfrente, y acá hay una escalera de la galería, del espacio. Pero sí, pues galería también significa espacio, ¿no? Que antes no había una galería de verduras, galería de mercado, galería, puede ser hasta términos militares casi, que hablar de un espacio amplio, un espacio donde puede caber muchas cosas. Entonces acá tiene una pared de concreto a la vista, las escaleras que suben al segundo piso, y tiene unas columnas muy importantes en concreto que dividen el espacio en este lugar. Cuando yo entré a esta exposición, recuerdo, fue uno de estos eventos que hacen sí, eso sí le llaman así, galerías abiertas o espacios abiertos. Al lado queda la Galería Alonso Garcés y también Jairo Valenzuela, y enfrente quedaba la balsa y demás. Entonces hacen un evento los sábados en la tarde, en la mañana, desde las 11 de la mañana, y yo fui sin ninguna prevención. Puedo decir que ni siquiera estaba al corriente o al tanto de que era una exposición de Nicolás Consuegra lo que había ese día en la galería. Había bastante público, sin ser exagerado, pero el día de la inauguración había bastante público, fluía la gente, y entré con alguna gente, incluso entré con un par de personas que, conociendo de arte, venían de Inglaterra, uno de ellos colombiano, la esposa no. Y entraron conmigo, y también dijeron un poco lo que podían haber dicho otras personas con respecto a la obra que vimos ahora de Cali. ¿Y qué hay aquí? Esto es un espacio vacío, con una arquitectura muy rara, con unas columnas atravesadas, con unos escalones que bajan a un lugar que no entiendo, con unas puertas que había detrás que se abren hacia una pared, y como que, ¿cuál es la obra? ¿Quién se inventó este espacio de exposiciones tan raro? Yo, que entré con ellos y que conocía la galería, también me tomé un tiempo en entender lo que estaba pasando. Y debo confesar aquí, lo hago como una especie de contrapunto contigo. Mucha gente me dijo, esa obra no se entiende, por lo tanto es una mala obra. Porque para mucha gente los referentes a los que hace alusión la obra, pues ni los conocían, ni les interesaban, ni nunca habían estado en ellos. ¿Qué dirías tú al respecto para una persona que te dijera eso? Esto, aquí no hay nada porque yo no entiendo. Claro. ¿Está esto realmente bueno? La posibilidad de entender una obra de arte sin que haya una explicación. Lo que pasa es que, a ver, cuando vamos a escuchar, bueno, nos invitan a un concierto, esperamos escuchar música, ¿no? Sí. Nos invitan a ver una película, esperamos ver una película, Sí. una imagen en movimiento o una proyección, ¿no? Nos invitan a, no sé, a una tertulia literaria y esperamos a que nos muestren cosas que entendemos, ¿no? Esto quizás es la obra que más estudio me ha demandado. Yo creo que es una de las obras más importantes que se ha hecho en Colombia en el último tiempo. Esa es mi apreciación personal. Y la he defendido como una gran obra, pero estoy poniéndote las palabras de gente que decía, yo ni he estado aquí antes, ni sé a qué se está refiriendo este espacio, entonces no entiendo, y por lo tanto esto no es una obra de arte, y si es una obra de arte es muy mala. Esa fue una apreciación de mucha gente. No, digamos, está bien que se diga que algo es pésimo, pero que se entienda por qué es pésimo. Sí, y vengo yo un poco al punto, por ejemplo, pasa también en la literatura y el cine que tú acabas de mencionar. Yo no he leído a James Joyce,
todavía no he tenido ese placer, y particularmente no he leído el Ulises, pero mucha gente dice que para leer el Ulises hay que tener muchas referencias, Ajá. y que si uno no lo lee con esas referencias no va a entender de qué se trata, y no lo va a disfrutar, ni lo va a apreciar, y mucho menos lo va a aplaudir. Puede que lo lea y diga, aquí no hay nada. Claro. Igual el arte no, bueno, ningún arte es para todo el mundo. Sí. Como, no sé, como tomarse un trago y pues, a uno no le gusta el trago. O tomarse un vino de tal cepa y a uno no le gusta esa cepa. O un vino que tenga unas características muy especiales que sabe apreciar una persona que canta vinos. Entonces uno tiene que encontrar el vino que le gusta finalmente. Exacto. Entonces, esta es finalmente como la obra que más investigación me han demandado, debo ser honesto, y a mí me invitan a hacer un proyecto en NS Arte que es, después de lugar a dudas, es el único lugar en Colombia, bueno, es un poco polémico decir eso, ¿no? Donde se desarrollan obras hechas para el lugar, donde invitan directamente artistas a que propongan una obra exclusiva para ser expuesta en ese lugar. Digamos que no se espera, digamos, un arte más convencional, es decir, yo quiero hacer una exposición de pintura o una exposición de fotografía que ya tengo lista, quiero exponerla en ese arte, pues no es el lugar. Hay otro lugar que también, digamos, está en esa misma línea y es el Museo de Arte de la Universidad Nacional. Finalmente ese es digamos, el argumento que yo tengo para hacer esta obra, porque finalmente es un museo que no tenía esa, digamos, esa política. Yo quiero interrumpir también, antes de que sigas adelante, es cuando te invitan a ti a hacer un proyecto para NC, te dicen con cuánto tiempo de anticipación y te dicen, comienza a pensarlo. ¿Cómo fue esa parte puramente inicial? No, pues yo pienso que hay un comité asesor o sí. en ese momento estaba claro. Pero tú no presentaste el proyecto no, para hacer ese pago. Te invitaron independientemente y podías hacer lo que quisieras. Pues digamos que, entre comillas, lo que quiera uno hacer, ¿no? Obviamente no es cualquier cosa que uno quiera hacer, porque finalmente también hay un presupuesto que le dan a uno. Hay una bolsa de trabajo que pues que sí es muy es amplia. Pues para este proyecto es costoso. Para las cosas que se ven acá en el país es amplia. Y finalmente ellos esperan que uno realice pues, un proyecto que sea exclusivo para ellos, exclusivo para su espacio, que no haya sido presentado en otro momento, en otro lugar, y que guarde con él. Pues, entonces cuando llega esa invitación, ¿tú empiezas a imaginar esto o lo tenías en mente antes? No, en absoluto no. Yo nunca tengo las ideas listas. O sea, odio tenerlas listas en realidad. Yo lo que hago es revisar, por lo general, lo que han mostrado otros artistas en este lugar y cómo han procedido, qué referencias han tenido, cuáles han sido sus apuestas, si han tenido aciertos o desaciertos, si hay fisuras en lo que hacen estos artistas para yo poder meterme en esas fisuras, ¿no? Y poder rellenar esos vacíos. Es básicamente la forma en que yo trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, yo empiezo a hacer un estudio de no solamente en ese arte, ¿no? como un lugar donde patrocinan este tipo de obras, que es una cosa muy novedosa en el país, ¿no? Valga la pena decir. Se lleva por ahí 8 años haciéndose y es bastante novedoso. Es una cosa novedosa, pero no es una idea novedosa a nivel mundial, finalmente. Otro que hizo mucho de ese trabajo y que lo hizo con mucho acierto, lástima que no nos acompaña hoy en vida, fue Juan Gallo. Sí. Con su proyecto que se llamó Al Cuadrado. Él se acercaba a ciertos espacios que normalmente estaban que se han quedado en construcción o a veces estaban en demolición y demás, y lograba una infraestructura para mostrar obras, y los artistas que exponían ahí tenían que hacer una obra para ese lugar. Sí, es cierto eso, ¿no? Lo que pasa es que eso estaba en otro circuito, en un circuito de arte comercial, etc., ¿no? También tenía una forma de galería para vender, pero igual eran unas obras bastante difíciles de comercializar. Sí, digamos que el formato era más o menos como en esta línea de obras que se producen específicamente y exclusivamente para la exposición que se va a presentar, ¿no? Pero bueno, haciendo un poco corto el tema,
las obras del lugar específico, digamos, empiezan a finales de los 70 y tienen un apogeo en los años 80. Sí, con el land art y con el Exactamente. minimal art, con artistas que hicieron obras que desbordaban todas las nociones previas de lo que era, sí, una galería, y comenzaban a hacer obras incluso en la naturaleza, de tamaños gigantescos, con camiones, bulldozers, dentro de un lago, cosas por el estilo, y cuando las hacían dentro de una galería, pues también desbordaban tal vez una de las más famosas, la de Michael Hayes, pues de las primeras, la de la tierra, ¿cómo se llama? Estás hablando de Walter de María. Perdón, Walter de María, sí. ¿Cómo se llama? Earth Room, sí. Uno llegaba a una galería, y todavía está en Nueva York, eso. Quienes vayan a Nueva York y quieran conocer Earth Room, fue una exposición que se hizo en 1970 y que fue tan impactante y tan novedosa que se ha mantenido hasta nuestros días. Sí, pero la historia, Jaime, Pues, la historia también de esa obra es tan contradictoria como la historia misma, ¿no? Porque finalmente la repiten, sí, yo sé. esa obra se hace primero en Alemania, ¿no? Y después la repiten. Funciona porque era una obra efímera. Y luego, pues, la persona que le comisiona esa obra a Walter de María era un tipo finalmente ligado a las galerías de arte. En Nueva York. Luego, él llega a Nueva York y trata de tener un esquema, digamos, galerístico que funciona y no funciona. Eso luego deriva en una cosa, seguramente han escuchado el Dia Foundation. Dia Foundation, sí, Está enlazado a esa, sí. digamos, genealogía de ese tipo de instituciones, ¿no? Pero viendo esta obra, ¿cómo podemos interpretar, cómo podemos entender que esta obra es una obra hecha para un espacio específico? Ahora, a eso vamos. Vamos a acabar el tema de Walter de María porque me parece que es muy disciente de los temas que está tratando Nicolás, y ahora llegamos más específicamente a los detalles de esta obra. O sea, si ustedes buscan, por ejemplo, esa obra en internet, Walter de María. se llama Earth Room. Es básicamente un recinto lleno de tierra. Pero entonces, por ejemplo, es lo que decía ahora Nicolás, a uno le invitan a una galería para que vaya a ver lo que está colgado en las paredes y para que recorra el espacio y tenga unas sensaciones. Y Walter de María, primero en Alemania, como estaba aclarándonos Nicolás, y luego en Estados Unidos, decide el espacio completo de la galería, 150 metros cuadrados o 200 metros cuadrados, llenarlos con tierra hasta esta altura más o menos, un metro y un poco más de un metro. Entre un metro y medio el piso. Tierra traída con camiones desde una cantera, tierra incluso fértil, porque crecían hasta plantas, y comenzarla bulto por bulto a subirla a un piso, un sexto piso, Pues en Nueva York. En Nueva York es un segundo piso. Es un segundo piso. Y impidiendo que la gente recorra. Y lo único que hay es un vidrio que impide que la tierra se salga por la puerta principal. Entonces uno abre, entra en un pequeño hall, un vidrio, y de ahí para allá todo está lleno de tierra. Entonces uno no puede ni siquiera entrar al cuarto de al lado ni nada por el estilo. Pero el impacto que genera esa obra es lo que decíamos ahora, desbordar los límites preconcebidos de lo que es una obra de arte, de lo que es una galería, de lo que es el comercio de arte. O sea, romper, por así decirlo, los esquemas en los que uno ha venido desenvolviéndose. Sí, pues finalmente lo curioso de esa obra es que era una obra efímera que pues, se volvió una obra que está como a perpetuidad, ¿no? Por el impacto que ha tenido en otros artistas. Y yo pienso que es un impacto más entre económico y personal de estas personas que están detrás de estas instituciones que el mismo artista les dio. Pues ahí viene un tema que es bastante complejo. Es polémico, pero bueno. Sí, porque saber de dónde vienen los fondos del Dia Foundation, sí. Y hoy en día también está muy cuestionado. Pero es interesante porque finalmente son ese tipo de estudios y de lecturas que yo hago para llegar, por ejemplo, a esta obra. Entonces tú estabas preguntando ahora, y yo te pregunto a ti, volviendo a la pregunta, ¿tú sabes qué estamos viendo ahí? ¿O estuviste en esa exposición? No. No, no estoy. Ni sabes qué es lo que estamos viendo. Entonces Nicolás nos va a contar qué es lo que estamos viendo. Bueno, básicamente lo que ustedes logran ver es, digamos, la intersección de los espacios, ¿no? Porque no sé si quieran pasar a las siguientes imágenes, por favor. No tan rápido, la verdad.
Yo lo que desarrollo en este proyecto es una réplica de la sala principal del Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia, instalada en este lugar que se llama NC Arte. Entonces finalmente hay una dislocación del lugar donde yo me traigo o donde se trae parte de este museo que queda localizado en otro lugar de Bogotá, En la Universidad Nacional. exactamente en la Universidad Nacional, y se entrecruza con este lugar que queda en el barrio de la Macarena. Entonces ahí también hay un esfuerzo del espectador Entonces, por reconocer los dos voy a espacios. mostrar los detalles. Quienes han estado en el Museo de Arte Moderno de la Universidad Nacional, esto tiene un piso especial que es una baldosa de PVC o no sé qué, linóleo, y tiene evidentemente una estructura muy precisa que Nicolás lo que ha hecho es llevarla en escala 1:1 e incluso en su misma orientación con respecto al norte de mar, por así decirlo. Entonces esa diagonal que se crea aquí es porque este museo que está, este espacio que ustedes están viendo aquí, que representa lo que es la copia del museo, está igualmente en otro lugar. Y aquí por ejemplo vemos unos detalles. La escalera esta baja más de este piso porque se intersecan. Entonces cuando hay esos niveles, esos puntos de intersección, entonces sucede esto. Estos dos escalones que hay, que bajan, se intersecan con esta columna. Atrás hay unas puertas que, como yo decía en un principio, dan contra una pared, y esta columna que pertenece al lugar original, al DNC, está metida dentro de este espacio. Entonces son dos espacios, como si uno cogiera, es difícil a veces explicarlo, meter un espacio dentro del otro. No sé, no sabíamos cuál está metido dentro del otro. Exactamente, sí. Digamos que no hay una jerarquía porque finalmente lo que yo estoy tratando de hacer es que estoy vinculando dos espacios que están, digamos, interesados o entregados a ese programa de desarrollar obras de lugar específico. NC Arte y el Museo de Arte de la Universidad Nacional es hoy por hoy, sin contar a lugar a dudas que ya lo había mencionado, los lugares en Colombia que realmente le están apostando a este tipo de proyectos. Pues Yo lo no había sé, visto independientemente de ese hecho. bueno, entonces digamos que para mí yo llego a esa obra no a través de una pulsión creativa O de un personal. tema geométrico, por decirlo, No, con respecto a la arquitectura. Ahora la geometría que sí es, digamos, muy dramática porque finalmente hay una diagonal muy fuerte en Sí. ese emplazamiento del museo, es porque está dado por la geolocalización misma del museo. Sí, eso es lo que... Si uno enfrentara esos dos planos en Bogotá, en esos dos lugares tan distintos y tan distantes, Es como traer la casa de cualquiera de ustedes y meterla aquí en escala 1:1. Y cada que se choca con una pared, permitirla que atraviese. Y cada que se choca con una ventana, permitirla que... sí, pero la relación norte, sur, este, oeste, Sí, sí. de un lugar con el otro no es igual. Sí, sí. Ahora, obviamente, digamos, hay dos cosas bien interesantes. El espacio de NC Arte sí obedece al damero totalmente ligado con el trazado colonial de la arquitectura colonial y la grilla colonial, versus el Museo de Arte de la Universidad Nacional, que obedece a una localización totalmente solar. ¿Solar? Claro, porque finalmente La es luz una... que entra por las ventanas de arriba. por todos los perímetros, por todas las ventanas y todos los puntos de localización. Y además del pues, museo. es una arquitectura totalmente de la modernidad, es así. La Universidad Nacional es uno de los centros más grandes de arquitectura moderna que hay en el país, por todas las personas que participaron en su construcción, los diferentes edificios que hay. Hay edificios que son museo y patrimonio por ese hecho. Y este lugar, que siendo, como lo dice Nicolás, en un barrio, pues en el barrio La Macarena de Bogotá, una arquitectura muy tradicional, con un emplazamiento, fue remodelado todo por dentro, que también lo hace casi que por Sí, fuera. pero anterior, bueno, ese es un punto bien interesante, Jaime, porque finalmente antes de ser este lugar, un lugar para digamos, Exposición. presentar obras artísticas, ¿no? Antes era un colegio. Era un colegio. Era un colegio. Pues, Y lo que hace esta gente, pues, para no dar nombres propios, es dejar simplemente la fachada, ¿no? Sí, la fachada. No se sabe si es por norma o No, yo creo que- por Creo o por gusto o lo que sea, no necesariamente por norma, ¿no? Ahí habría que ver la legislación que operaba en el momento. ¿Ah? Una pregunta, Fragmentos de Doris Salcedo Ajá. es un espacio abierto Semiabierto. o es semiabierto. Es semiabierto. ¿Por qué es Es semiabierto? semitodo, es semipúblico, semiprivado, semiabierto,
Semiespacio. Semiespacio. Semimano. Pero bueno. Claro. ¿Qué relación tiene con que esa construcción inicialmente ha sido un colegio y todo el proyecto de los promotores de ese arte, que sería que ellos querían también como hacer un planteamiento de educación del tema del arte contemporáneo? No lo sé, aunque ellos dentro de su programa sí refuerzan mucho el programa educativo. Dudo mucho que haya realmente una convergencia entre esos dos temas. Lo que pasa es que era un lugar que sí era un colegio, ¿no? pero de memoria de ese lugar no queda más que la fachada. Bueno, el concepto que hay por ahí. Ahora, a mí me parece interesantísimo saber por parte de Nicolás que él llegó a esto por la relación que existía en cuanto a la función de los dos espacios. Yo pensé en un momento que ha sido simplemente un tema más por la arquitectura y por la geometría de esa arquitectura, porque digamos que la solución final que se da era de un nivel de sofisticación impresionante. Por ejemplo, uno subía estas escaleras. ¿Pueden mover las siguientes imágenes? ¿Le podemos dar una imagen del segundo piso? Porque cuando uno sube estas escaleras está esperando encontrarse con el segundo piso de ese arte. Y con lo que se encuentra es con La siguiente imagen. la siguiente. Exacto. Uno sube las escaleras y llega aquí y con lo que se encuentra es con que no puede pasar porque hay un techo que corresponde al techo de las columnas que están abajo. Y a la estructura, o sea, este techo está a la altura que está el techo de la universidad, El Museo de Arte de la Universidad. Entonces uno aquí, si quiere realizar espacio, pues le toca arrodillarse y gatear. ¿Puedes mostrar las siguientes imágenes? Bueno, acá es otra vista, creo que la siguiente. La siguiente. Bueno, creo que es la siguiente. Pregunta. Acá se ve un poco, digamos, Hay una persona agachada allá abajo. y la intersección de ambas arquitecturas. Entonces, estos son, para describirlos, las entradas de luz que tiene el techo de la Universidad Nacional, que además es una arquitectura muy interesante porque eso corresponde a un techo que va inclinado para que la luz rebote acá y ilumine todo el espacio, pero esta escalera metálica pertenece al espacio de ese arte. Entonces uno llegaba a cosas como tan absurdas, pues en términos casi que sobre surrealista, de recorrer una escalera para encontrarse con una columna atravesada en la mitad y con un techo abajo. En esta foto, si la ven con un poco más de detalle, esta foto es como venido de acá. Entonces, todo eso, no hay nada que esté, de lo que esté ahí en términos de localización, que sea gratuito. Simplemente una vez ya tomada la decisión, es la precisión con la que se hizo. Y era sorprendente el nivel de Ahora, si vas a la imagen anterior, por favor. técnico Anterior. de resolución, porque tuviste que tener muy buenos artesanos para hacer eso. Pues más que artesanos, sí, pues Arquitectos, sí. había un equipo muy grande. Pero finalmente, digamos que uno no sabe nada de arte ni de artística, etcétera, etcétera. Pero sí hay cosas muy extrañas que están sucediendo en este lugar, ¿no? Porque finalmente, digamos, tener un corredor donde se enfrenta uno con ese tipo de columna de fraguada en cemento, pues no es natural en realidad. Entonces ya ahí hay unas pistas que se le pueden dar al espectador para que diga, bueno, esto no es normal. Ahora, alguien que no sepa que del Museo de la Universidad Nacional puede decir, pues a este hombre se le ocurrió hacer una intervención, no recuerdo en este momento qué artista, hay un artista norteamericano que hace cosas para él, pero arbitrarias, como meter aquí una columna. Uno puede hacer eso y proponerlo como una especie de accidente y demás. Y alguien podría leerlo como, pues sí, se le ocurrió hacer unos escalones, y se le ocurrió esconder un pedazo de la escalera, pero cuando ya uno lo liga al concepto de conocer esa otra obra, se vuelve verdaderamente... ¿No hay una foto del sitio antes de hacer la obra? Acá no, ¿Eh? no la traje. Esa sí no la quedó de bien. Pero no, ahí queda la invitación para que vayan a conocerla, tanto el espacio de ese arte como la Universidad Nacional, que son dos sitios que, como lo dice Nicolás, presentan permanentemente obras importantes para... Sí, quisiera, yo sé que ya nos hemos alargado un poco, pero ve a la imagen anterior. Lo que pasa es que yo llego, digamos, a esta conclusión con esta obra, pues también porque
a mí me gusta leer noticias y me gusta saber qué sucede, digamos, en el ámbito artístico y cómo se comportan las instituciones, ¿no? Se ha hecho mucha crítica sobre cómo se está, digamos, manejando y administrando los recursos y las exposiciones que se presentan en el Museo de Arte de la Universidad Nacional, que es una universidad pública. Sí, y son recursos públicos, ¿no? Pero ha habido mucha, digamos, crítica frente, digamos, a la dirección de una persona que se llama María Belén Sáez de Ibarra, que ha sido, digamos, la directora, digamos, en los últimos años de este museo, y cómo ha manejado, digamos, el programa de exposiciones, ¿no? A mí me parece muy interesante eso, porque una de las grandes críticas que se le hace a ese museo, que es un museo para hacer proyectos públicos, se ha concentrado, digamos, como si fuera una galería de arte privada. Pues ahí hay un contrapunto que a mí me parece interesante, porque finalmente lo que se habla también de ese arte es totalmente lo opuesto. Que es un lugar privado que quisiera generar, digamos, un programa que está más ligado a una institución pública con un comportamiento hacia lo público que no tiene el Museo de Arte de la Universidad. Sí, sería necesario contrapunto. Entonces ese tipo de contrapuntos a mí me parece interesante tenerlos como para llegar a ese tipo de ocio. Cuando quienes no hayan ido a la Universidad Nacional a visitar el museo, uno entra por esta puerta, que en este caso aquí no conduce sino a una pared que hay atrás. Pero uno entra al Museo de la Universidad Nacional por esta puerta y normalmente este es un espacio importante de exhibición y las paredes que están a los lados son el otro espacio de exposición con una altura de 7 metros. Hay muchas más capas que tiene esta obra, espero no revelarlas todas en este momento, pero para mí es importante, digamos, la historia misma del Museo de Arte de la Universidad Nacional. Para quienes recuerden quién es una figura como Marta Traba finalmente fue la primera directora del Museo de Arte Moderno, mucho antes que esta otra señora fuera, por 47 años. Antes que Gloria C. Sí, exactamente. Así se llama exactamente. Y que finalmente, digamos, ella sale finalmente Marta Traba sale en el momento que entra Gloria C. Pero se especulaba también que ese museo que se iba a construir, que iba a ser el Museo de Arte de la Universidad Nacional, iba a ser el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Finalmente no fue por muchas razones, ¿no? Pero digamos, ese tipo de usos que se le dan a los espacios a mí me parecen supremamente interesantes, porque antes de llegar al Museo de Arte Moderno, que es otra historia y harina de otro costal, pues el museo tuvo una historia como de 15 años de no tener sede. Sí, entonces hay una cosa el interesante. planetario fue una... Estuvo en el planetario, estuvo en el complejo Bavaria, etc. En la séptima con 20 y pico, con 17, si no me equivoco. Entonces hace ver que, digamos, que las instituciones que nosotros creemos que han existido por siempre, ¿no?, han tenido una función que empieza desde el inicio de los tiempos, y no es verdad, no es así. O sea, hay unas historias, digamos, muy complejas, ¿no? Por ejemplo, el Museo Nacional, para quienes lo sepan bien, para quienes no, fue antes una cárcel, ¿no? Que se le llama el panóptico, pero no es un panóptico tampoco. Pues porque no hay un punto donde se pueda ver todo, ¿no? En términos arquitectónicos tampoco es un Es simplemente porque el panóptico original era una cárcel, entonces aquí la cárcel se volvió panóptico. Pero de nuevo, hay una terminología que utilizamos, digamos, un poco arbitrariamente, entonces confundimos el panóptico con el Museo Nacional cuando no es panóptico y decimos que... El panóptico original era una Cuando cárcel es en una círculo galería. cuando estaba vigilada en el centro, sí. Y aquí Bueno, era... hay varias tipologías de panóptico, pero el Museo Nacional no es un panóptico, Sí. en términos de venta. Pero digamos que eso me parece interesante, porque finalmente la historia que tenemos sobre los lugares es a veces amañada o a veces, digamos, muy contraria a la historia real. Y hay otra cosa importante, es que la modernidad nos enseñó a que los espacios donde se presentan los proyectos artísticos, sea cual sean, son invisibles, no se ven. Porque la modernidad es eso, o sea, es invisibilizar al extremo el contexto, ¿no? El contexto social, el contexto económico, mismo contexto arquitectónico donde se presentan obras, ¿no? Todo lo contrario de la Yo lo que- posmodernidad. Pues en la posmodernidad No vino le la- pongamos este término Sí. porque es un poco complejo, pero ¿qué pasa si uno se revela contra ese tipo de terminología o ese tipo de presentar, digamos, el espacio y cómo nos relacionamos con él? Y más bien simplemente revelar estos dos espacios tal cual son. No que con esto yo quiera decir que esto es una exposición escultórica, porque tampoco me interesa. Ahora, yendo a otros puntos, ¿qué tan complejo fue esa realización? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuántas pruebas trabajaron? No, pues era un
ejército de personas, pero ¿Cuánto tiempo trabajaron? esto se desarrolló en 2 meses. 2 meses construyendo un espacio dentro del otro y haciéndolo, como vuelvo a insistir, con un nivel de perfección enorme, porque se sentía realmente el piso, las paredes, las columnas. Estas columnas de la Universidad Nacional tienen una especie de acabado producto de haberlas hecho con concreto y después pintado varias veces, entonces eso estaba muy bien reproducido. ¿Quién fue el arquitecto? Elsa Maecha, se me olvida el nombre, son 2 arquitectos. ¿Cómo? Elsa ¿Es muy Maecha. costoso financiar una obra de esto? No me acuerdo, es Elsa Maecha y Camilo. Ahora me acuerdo. Ahora me acuerdo. costoso. Es muy costoso realizar una obra de estas que tiene la ingratitud de que mucha gente no lo entiende Y que duró 2 meses. y que después. duró 2 meses. ¿Cómo Después se se- maneja ese tema? Pero piense usted lo siguiente, en una obra literaria canónica, si usted no la lee no sabe qué es. Una ópera, si usted nunca la ha escuchado tampoco sabe qué es. Una película, Pero no, la idea es que esas obras lleguen a si mucha se la gente. cuentan no es lo mismo que verla. Claro, pero es que es algo que es temporal. La obra literaria, el libro se queda y bueno. Sí, estamos viendo la obra. Pero lo monta y dura 2 meses. No, estamos viendo la obra 2 años después. Pero bueno. sí, no, estoy de acuerdo en ese sentido. Finalmente- Las fotografías después se hicieron obra. No, en absoluto. No, eso es una pregunta porque alcanzaba, yo pensé, digamos, si hubiera una forma Perdón, de... repita la pregunta. ¿Cómo? No, si hubiera una forma de comercializar esto. Es que la idea está en contra de esos preceptos también. Pero para responder su idea, que me parece una idea muy valiosa, muy interesante, digamos, piense usted en pinturas simbólicas, de simbolismo, o sea, que están llenas de elementos, digamos, crípticos, que si usted no sabe cómo se comportan, usted no entiende la pintura, usted ve lo que ve en sus ojos, ¿no? Más no ve el mensaje que está detrás de esa pintura. Por ejemplo, el Jardín de las Delicias. Por ejemplo, el Jardín de las Delicias, por ejemplo, ¿no? Uno podría... O por ejemplo el Guernica, que pues uno ve Bueno, pues es una cosa como muy extraña e innatural, pero tiene una historia detrás, ¿no? Cuando terminó la exposición, se demolió toda la obra. Claro, se recoge y además no sirve para hacerla en ningún otro espacio. Sale basura. O sea, pues en eso no, el piso se puede usar para construir otra casa y las maderas para reciclarlas en otra construcción, pero la obra no se puede volver a montar en ningún otro espacio, porque estaba hecha exactamente para ese espacio. Pero entonces ahí viene un punto, él estaba preguntando por, digamos, el tema económico, simplemente la inversión que hace la galería en darte una bolsa para hacer ese proyecto no tiene una forma No tiene un retorno. Un retorno. Una obra de arte tiene un retorno. Ese es un punto Hay que sentir. económico. ¿Y por qué? No, pregunta es. Pero una pregunta también técnica, una pregunta técnica. ¿Por qué se La hizo? base de que el arte tiene siempre un retorno. Una canción, un cuadro, pues queda ahí y se va valorizando. Pero en este caso, ¿Por qué no piensas en el retorno de las personas que fueron a la exposición ¿Y que qué pasa? fueron a la instalación ¿Qué pasa? y que estuvieron ahí y no sé qué, y eso les quedó ahí dándoles vueltas? Y ahorita estamos hablando, 2 años después De esa hablando obra. de eso. Ese es el retorno. bueno, es una Pero- Ahora, no todas las obras que se han hecho en ese arte se han hecho con esto. Hay algunas que sí han tenido, pues la exposición de Garaycoa, se han vendido todas las esculturas en 3 o 4 años, Pero no deberían estar vendiendo. pero lo están haciendo. Pero, Y la galería recoge, pues del espacio, perdón, en ese arte recoge fondos para volver a patrocinar otros eventos. pero quiero haber entendido que había un presupuesto para hacer esta obra. Sí. En ese presupuesto está considerado que después de la exposición tienen que alcanzar el presupuesto para demoler y dejar todo Claro. arreglado. Perdón, ¿puedo hacer un comentario? En ese arte realmente está respaldada por una fundación. Es una fundación que crearon unas personas con un patrimonio autónomo para, digamos, para dar un valor agregado educacional, de arte. Para mejorar también. Entonces, hay un patrimonio autónomo que se utiliza para este tipo de cosas. Y ahí está, en eso se invierte, en generar
que estuvo así durante un tiempo y después quitan el escombro y ya, y viene la siguiente obra. Pero yo estoy diciendo algo que también es cierto. Esa fundación, para que siga funcionando, tiene que tener algunos recursos. Sí, pero es una fundación con un patrimonio autónomo que tiene recursos que no vienen producto de la venta de las obras de arte. No, pero yo sí quiero lo que afirma Gerardo, Gilberto, perdón, sí tiene un retorno. Si uno piensa en el Museo de Nueva York, del Guggenheim, ahí está, ahí está. Y pues claro que tiene un súper retorno porque es... Visitantes que van a Nueva York. Claro, catálogos que porque se el ven. Guggenheim es una escalera, es un caracol, y ahí está. Entonces claro que tiene un gran retorno porque las exposiciones que están ahí puestas tienen un gran retorno. Sí, pero no necesariamente las obras artísticas también pueden ser efímeras, ¿no? Piensa usted en una obra de teatro, en un montaje. Ah, no, eso es cierto, Son la obra de cosas teatro es... efímeras, no duran para siempre. O sea, el montaje de una ópera o el montaje de una obra de teatro emblemática. Sí, pensemos en eso, sí. Dura lo que dura la función, ¿no? El mes y La medio. temporada. Exacto. Genera un impacto. Genera un impacto. Yo no Entonces, estoy pensando, no estoy metalizado, sino sencillamente me parece que es un arte. Yo no sabía de esto, pienso que me estaba enterando hoy, como creo que otros aquí. Y me sorprende todo, me sorprende ese nuevo arte, me sorprende lo efímero, me sorprende el esfuerzo tuyo con un ejército de personas trabajando, la meticulosidad de la obra. Me sorprenden muchas cosas, entonces le surgen a uno muchas preguntas. No, pero la comparación que acaba de hacer Nicolás me parece la más adecuada. Una ópera que se presentó en Nueva York en 1920 y que nosotros tuvimos la oportunidad de verla, después vemos unas fotos y hasta una grabación muy defectuosa de la época podemos tener. Pero haber participado de ese evento que se trabajó durante un año, en el que participaron artistas, actores, cantantes, músicos y demás, pues lo vieron unas personas que pagaron su boleta en ese momento y no necesariamente tuvieron que ser muchas, pero tiene esa misma condición que esta obra que estamos Pero la viendo. diferencia es notoriamente grande. ¿En qué sentido? La ópera se vende en boletas, se difunde, se transmite. Pero el tema de lo que acaba de decir Pablo es cierto, autosostenible, ¿no? porque esta obra ya tenía un presupuesto para hacerse. No, pues, La verdad no sé pues qué tema ojalá, estamos llegando. pues Son ojalá y el palabras arte, para nada, ni tienen nada que ver. Jaime, Es un tema ojalá de y el impacto, arte siga pero teniendo no es ese un tipo tema de de economía, ni escenas. siquiera la dan. Es decir, esto sí, novedosísimo que en Colombia eso ocurra, me parece excelente en medio de todas las catástrofes y que haya mecenas como una fundación Pero que entonces, invierte en este tipo de para cosas. volver al Para punto, verlo y chao. disculpen, para volver al punto que estábamos hablando en un principio, esta obra que llamamos Earth Room de Walter de María, esta fundación le ha sacado mucho dinero a partir de catálogos, a partir de las entradas que venden para que uno simplemente pase esos 2 metros que tiene que pasar, a partir de las postales, a partir de los documentales, a partir de todo eso que ellos saben comercializar. La fundación no lo hubiera dejado los 40 o 50 años que ha estado esa obra expuesta a los estudios. ¿Por qué? Pero, Esa es una gran razón. La venta de sustancias no tiene nada en comparación a la importancia de la obra. no, yo sé, pero les da fondo. No necesariamente. No le entendimos. Muchas veces, digamos, un trabajo editorial, pero que el retorno económico de un trabajo editorial no cubre los gastos de publicación y de producción del trabajo editorial. O sea, yo pensaría que lo que usted está diciendo, digamos, me parece muy bien que lo diga acá, pero lo que estamos, digamos, discutiendo amablemente, pero pienso, y yo no sé por qué que Nicolás nos cuente la perspectiva de él con respecto a eso, del merchandising que usted está hablando, No, con pero respecto a la obra de Walter de María. Nicolás, ¿qué opina? sí, no estoy de acuerdo. Claro que estoy diciendo. Lo que pasa es que es una obra muy compleja. Sí. Esa obra de Walter de María si tuvo, digamos, una vida, y ahí un poco para responder su pregunta, ¿no? Ese retorno y esas obras que están hechas a perpetuidad, ¿no? Esa escultura que usted va a ver por cientos de años en un mismo lugar, ¿no?
Lo que pasa con la obra de Walter de María, y eso se ha analizado suficientemente bien, es que tuvo un impacto en el momento en que se presentó, ¿no? Pero cuando usted la vuelve una obra a perpetuidad, la mata. Ya no es lo mismo, es un recinto lleno de tierra, más inerte que viva, donde ya no sucede nada. Entonces el impacto que pudo haber tenido en el momento en que se presentó, porque era efímera, porque la gente tenía que verla, porque era efímera, porque se iba a acabar, se deshace. Y es por las acciones de otras personas, unos terceros, que decían que ya no se deshacen. No sé, para terminar la idea, no sé si han visto muchas de las personas que circulan por la 26 esta obra de Beatriz González que se llama Obras Anónimas, Sí, claro. que ella intervino en los columbarios del cementerio central, ¿no? Es una obra efímera. Pero ella estaba en contra de Un momento, fue una obra efímera, fue pagada como una obra efímera, de una manera que no fue necesariamente, digamos, coherente para el tipo de proyecto que digamos, lanzó el programa de intervenciones artísticas en Bogotá, porque se escogió a dedo, porque no hubo una selección, digamos, por convocatoria, porque pasa todo esta gran debacle de la administración, que ya sabemos de quién para no mencionar el nombre. Todas han sido un debate. Y ahora ella contraargumenta que esa obra debe estar a perpetuidad y que la nación tiene que pagar para que se mantenga, se le haga, digamos, el trabajo de restauración que necesita cuando no es una obra para permanecer por siempre. A ver, se me vienen a la cabeza dos obras importantes. Hay miles. Doris Salcedo expone en el Tate Gallery en Londres La Brecha. Sí, también fue una obra efímera. Genera un impacto en un espacio abierto impresionante, ¿no? Impresionante, porque ahí se hace famosa Doris Salcedo. Pero ¿qué pasa? Pero bueno, pasó. Duró 3 Pero años. nos acordamos de Doris Salcedo de La Brecha. Todos nos acordamos de esa obra. Pero me estoy acordando del Grito de Munch. Generó un impacto, un cuadro expresionista, generó un impacto impresionante. Y hoy en día genera el mismo impacto. Ah, sí. Pero Entonces, son obras de dos características totalmente distintas. ¿En qué sentido? entonces, Una está... yo creo que la obra sí puede permanecer. Sí, no es que no Permanece. pueda permanecer. No es que no pueda permanecer. No es lo que pasa. Esta propuesta como tal no tiene ese carácter. Y por eso Nicolás empezó hablando en un principio de cómo él se inscribía dentro de un artista que está acercándose más a lo que en los años 60 fue toda esa revolución de no es el artista metido en el estudio firmando unas obras hechas con sus manos, sino salirnos a otros espacios y hacer otras obras que, como él lo dijo, se diseñan, se crean con otras personas y tienen otras características. Para mí esta es una de las más acertadas de esta misma categoría que han hecho otros artistas, pero esta es una de las más acertadas. Jaime, yo tengo un comentario y es, me produce mucha curiosidad este debate y de pronto peco por joven en el tema del arte, porque yo llevo viniendo a estas tertulias un año apenas, y creo que Pablo, la tertulia pasada, me dio una clase maestra sobre este tema del arte y sobre el tema del negocio del arte. Yo creo que después de lo que me dio Pablo esa vez, es el arte porque se tiene que medir en términos de duración y de negocio, de comercio. O sea, digamos que el arte está la parte del que ve la obra de arte y está la parte del que crea la obra de arte. O si no, estos monjes budistas que hacen los mandalas perderían el tiempo toda su vida haciendo unas obras de arte, porque también es el proceso que está implicado detrás. O sea, no entiendo por qué tiene que ser un tema de duración y comercial, no sé. O sea, eso es lo que produce mi curiosidad. El arte es el proceso y el impacto que genera con muchos, con pocos, un poco tiempo, mucho tiempo, creo yo. Sí, esa fue muy buena apreciación y recuerdo la intervención que hizo Pablo en ese momento diciendo que en última instancia diría, ¿quién me va a quitar lo que yo viví? Y lo que yo viví, pues personalmente yo y las personas que fuimos a la exposición, lo tenemos grabado. Aquí ustedes tienen una pequeña ola que siguió su curso y ha llegado a estas imágenes y a esta discusión que hemos tenido acá.
y estará en algunos libros y habrá textos al respecto de eso, pero la obra en sí ya tuvo su duración. Yo hago una pregunta, ¿quién vio el Guernica en Nueva York? ¿Por qué? Y Cuando estuvo en Nueva York, Hace 40 años. sí, estuvo en Nueva York. 40 exactamente. Y ahora está en Reina Sofía. sí. Para uno de joven ir a Nueva York y ver el Guernica en Nueva York, y después ir uno a la Reina Sofía y verlo en la Reina Sofía, pues son dos impactos frente a una misma obra, pero en dos épocas distintas de la persona que fue a verlo, en dos espacios distintos, en dos contextos. En Reina Sofía era un hospital, el Museo de Arte Moderno era un edificio emblemático, es decir, yo diría que uno puede, para poder entender esta obra y lograr hacerse esa reflexión. Si usted fue a Nueva York y vio el Guernica en Nueva York, y después de 20 años fue a Reina Sofía y el Guernica en Reina Sofía, pues es un excelente ejemplo para lo que usted está diciendo. Sí, no, está bien, y pues un poco lo que dices, una charla con no es una escuela de guías, sino guías que aún trabajan en el Museo de Arte de la Universidad Nacional, y una de ellas decía algo muy importante, y es que, o para mí muy diciente, y es que a ella le habían enseñado a ver las obras de arte, pero no el museo, porque el museo se invisibilizaba totalmente, ¿no? Porque el museo es básicamente una plataforma, es una especie de receptáculo que no se ve, es neutro, ¿no? Pero esa neutralidad que viene obviamente pues de ese legado tan fuerte de la modernidad, neutraliza muchas cosas, ¿no? Neutraliza el espacio, digamos, público, ¿no? Y hay estudiosos sobre el tema, ¿no? O sea, Bogotá no es igual en todos los lugares, ¿no? El espacio está dividido y fragmentado de una manera muy particular. Los estratos socioeconómicos de Colombia, ¿no? Eso no existe en otros lugares, por ejemplo, ¿no? Entonces, vivir acá en este lugar donde estamos en este momento situados no es lo mismo que vivir en el sur. Ahora, venimos de una trayectoria histórica donde se nos hace ver que todo el espacio es igual, ¿no? Homogéneo, neutro. No es verdad. O sea, las relaciones sociales, políticas, económicas, culturales que tenemos con un museo que está instalado en la Universidad Nacional, que se pensó en principio para ser construido fuera de la Universidad Nacional. ¿Ah, sí? Sí, claro. La historia está escrita finalmente. Lo interesante de eso es que ganó lo público y no ganó lo privado, porque ellos querían sacar el Museo de la Universidad Nacional, muy empujado por Gloria Sea, para poder tener un museo que no estuviera, digamos, vulnerado con las revueltas, digamos, estudiantiles que fueron tan álgidas en el momento. Sin embargo, sí ganó lo privado, porque finalmente la Universidad Nacional, para quien se acuerde de cómo era anteriormente, no tenía rejas. Fueron puestas muy silenciosa y paulatinamente, no fue de un momento para otro porque fue un proyecto muy costoso, y hoy en día la Universidad Nacional está enrejada, pero es una universidad pública. Anteriormente, pues, con entrevistas que yo le hice a arquitectos, entre ellos Maecha, ¿no? Decía, no, la gente cruzaba la calle y podía, no sé, tener un picnic con los hijos o lo que sea, llevar la olla, a comerse un sancocho o lo que sea, cosa que me parece muy interesante, muy sensual finalmente en términos sociales, pero ya no se puede hacer eso, porque la universidad está totalmente sitiada. Otro ejemplo importante, ¿no? para cerrar un poco esto es, por ejemplo, el proyecto tan interesante que hizo las torres del parque, ser lo que es finalmente, porque las torres del parque son un complejo de torres privadas, pero si ustedes circulan por toda esa área, ¿no? Hasta el Parque de la Independencia, ¿no? Nunca fue cerrado. En otros lugares hubieran hecho un conjunto cerrado, ¿no? ¿Cuántas puertas tenemos que pasar para llegar acá? Con doble portería, triple portería, para llegar acá.
y no fue pensado así, porque creyeron en que no hay que someter ni disciplinar a la población, sino dejarla libre, cruzar y disfrutar el parque, porque el parque es de todos. Y la arquitectura en ese sentido es mucho más blanda, es menos agresiva con el ciudadano finalmente. Yo quiero interrumpirte porque es que hemos dedicado mucho tiempo a este proyecto en particular, que en sí demuestra la importancia del proyecto, porque tantas preguntas que surgen, tantos comentarios, pues derivan de que es un proyecto contundente, como dijéramos, bastante, pues de una enorme envergadura y de muchas lecturas. Pero para pues, terminar un poco la charla, porque se nos hace tarde, no sé si quiere hablar de algún proyecto más específico de los que más, algunos de los otros que traías. No, verdaderamente no. O concluimos por ahora con algunas preguntas. Sí, una pregunta. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, le encargaron una obra efímera, digamos. ¿Qué hubiera pasado si hubieran dicho, no, ¿cómo podemos demorar esto? Dejémosla que permanezca. ¿Se hubiera sentido traicionado? Pues digamos que la idea inicialmente sí era para que fuera una obra efímera, así debe ser. Hay otra cosa interesante que no debería decir en este momento, pero lo digo, y es que, digamos, en MS Arte sí se venden obras. A mí me ofrecieron vender obras. Otras distintas. O parte de esto. Sí. Pero no es la lógica del proyecto, finalmente. Ahí sí uno tiene que operar con una ética muy dura y muy estricta, finalmente. Porque la ética de este proyecto no es la. Pero igual una fotografía de estas tomada por ti y filmada por ti se hubiera vendido. Eso lo ha hecho Doris Salcedo con sus proyectos, ¿no? Cosa que yo no creo. Pero no solamente Salcedo, lo ha hecho Richard Serr, pero Michael Hayes y Walter de María también. Pero bueno, para el que le interese, digamos, ampliar el espectro, digamos, que está más allá de esta obra, yo comencé con un equipo de trabajo, una serie de entrevistas que tienen que ver con personajes que están involucrados directa o indirectamente con estas instituciones, y las hemos venido colgando en una página que se llama El Espacio se mueve despacio. El espacio se mueve del espacio. No es el mismo título de esta obra, pero es... Pero fueron las entrevistas que hicieron allá mismo. ¿Cómo? ¿No? Son entrevistas que se hicieron acá y luego pasamos a entrevistar a una serie de artistas. Mario Luis Estallón vino acá, ¿no? Sí. Que ya hace parte, digamos, de ese grupo de artistas que se ha presentado en un premio que se llama el Premio Luis Caballero, que también es pionero en ese tipo de obras hechas para el lugar, ¿no? Entonces, son finalmente entrevistas que tratamos de sacarle, digamos, el mejor provecho a las personas que entrevistamos, para que estas personas nos digan cómo se relacionan con el espacio, qué pensaron cuando hicieron ese tipo de obras, por qué, digamos, procedieron de la manera que procedieron, ¿no? No sé si María Elvira Escayón les presentó la obra de In Vitro acá. Sí. Es una obra, quizás una de las obras más interesantes que tiene, digamos, el arte reciente en Colombia. Una obra que se proyectó en la estación de La Sabana, era un salón regional, Sí. donde todos los artistas llevaron obras o hicieron obras en el lugar, pero ella básicamente, ¿no?, para las personas que no escucharon eso, ella básicamente cerró un gran corredor Puso un vidrio. en la estación de La Sabana y dijo que esa era su obra, no tocar el lugar, porque lo que hizo, digamos, el proyecto de la exposición fue limpiar y adecuar el lugar para una exposición. Lo que hizo ella fue ir hacia atrás, o no necesariamente ir hacia atrás, dejar el lugar tal cual estaba antes de que se pensara que fuera, digamos, susceptible para ser utilizado como una plataforma para una exposición artística, más que llamarlo galería, porque no es galería, era un espacio temporal. Entonces son ese tipo de gestos, ¿no?, que un artista como María Elvira Escayón, que también ha hecho obra comercializable y ha hecho esculturas y fotografías, dice, bueno, en esta situación yo no me comporto igual. Entonces ahí sí, para cerrar como el broche de esta conversación, hablamos de lugar específico que fue, digamos, una retórica muy álgida en los años 70 y 80. Eso ha devenido en otro tipo de terminología. Hoy en día hay artistas que dicen, bueno, eso ya tuvo su momento, ya no
ya no hay que hablar de lugar específico, podemos hablar de una situación, de un momento específico o de un tiempo específico, o de una plataforma específica o de un sistema específico, es decir, cómo me relaciono yo, digamos, puntualmente con el momento en que estoy presentando las obras que estoy presentando, por qué las estoy presentando de la manera en que las estoy presentando, para qué público, cómo me engrano en esa historia de presentación, cómo puedo responder a eso, estoy hablando con el pasado, con el presente, con el futuro, ¿no? Es una cosa muy compleja realmente. Bueno, yo creo que hemos tenido oportunidad de saber muchas cosas de Nicolás. Yo me quedé con una lista ahí de 10 temas para preguntarle, no solamente de proyectos, tiene un proyecto editorial que se llama Tangrama, que realiza con Mónica, de quien hablé en un principio. Hay otras personas más allá. Otras personas, pero bueno, principalmente los dos ejes fueron ustedes inicialmente, que hace pues diseño gráfico además de la parte editorial, y tienen hoy en día a cargo muchos, pues, hay sí clientes, podemos decirlo. Los clientes son estos también. Entonces, pues bueno, seguramente quedará para que en otra oportunidad tengamos más tiempo para seguir hablando con Nicolás, pero hoy se nos acaba el tiempo y quería agradecerles tanto a ustedes la presencia acá como